Culto Dominical Matutino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. En esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 7 hasta 18 voy a leer. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hombres, con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que haremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hasta el versículo 18 he leído. La verdad que hoy en día, por tener pandemia del mundo, Dios está utilizando el siervo de Dios, Pastor Oxupa. Según mi entendimiento, ¿no?, a través de su predicación, muchos pastores están abiertos sus corazones, especialmente entre los pastores de Estados Unidos. Están abiertos sus corazones. Cuando yo estaba escuchando el testimonio del pastor Song Chung-an, quien está pastoreando en la misión Buenas Nuevas de Manhattan de Estados Unidos, ellos estaban averiguando
de la iglesia que congregan más de 2,000 hermanos cada iglesia. Y ellos tenían la lista, por eso ellos se llamaron por teléfono cada uno de los pastores. Entre ellos, alguna cantidad podía aceptar, participar en la conferencia internacional de CLF. Y luego, algún grupo de alabanza, ellos también aceptaron de la invitación del Congreso de Líderes Cristianos de Estados Unidos para presentar la alabanza. Pero en este momento no solamente presentaron la alabanza, sino también participaron en ese Congreso de Líderes Cristianos. Y luego algunos pastores escucharon el Evangelio y recibieron la salvación. Así dice. Además, en Chile habían contactado muchos pastores en este momento. Entre ellos, después de terminar la conferencia internacional, podían ingresar en el estudio bíblico pastoral del día viernes y también el día sábado. De repente, algún pastor estaba prendido su cámara en Zoom. Yo estaba investigando que él estaba quedándose en una montaña. Por eso yo le pregunté, ¿no? ¿Quién es usted? Y también, ¿dónde está ahora? Él me contó que yo soy Pastor Álvaro, que vivo cerca de Volcán Osorno y 14 kilómetros de Puerto Montt, y donde se quedó en el campo. En su casa no funciona muy bien internet, por eso él salió de su casa, subió poco alto. En ese lugar estaba observando de comunicación de nosotros. Entonces él, cuando transmitió de paisaje donde él estaba quedando en la montaña, no tanto alto, pero más alto que su casa, ¿no? Yo estaba muy agradecido al Señor porque Dios está llamando a los pastores de Chile. También Dios está trabajando en el corazón de algunos pastores de Chile y luego está contactando con nosotros. No solamente él, sino también algunos pastores más están teniendo interés de aprender la palabra de Dios. Un pastor se llama Cristian, dice que esta actividad tan especial que debería pagar algo para participar en la conferencia internacional de CLF, porque se veía, es muy importante, elegante, y también presentación de coro gracia y también enseñanza de la palabra de Dios, es muy precioso. Pero a través de Misión Buenas Nuevas nos da oportunidad por la gracia. Entonces él estaba muy agradecido al Señor. Escuchando estas palabras, ¿no? Mirando trabajo de Dios, yo estoy muy agradecido al Señor porque por tener pandemia nosotros podemos expandir el Evangelio hasta último lugar de frontera de Chile. Es decir que poco a poco Dios está trabajando en diferentes áreas, diferentes departamentos, provincia. Creo que Dios va a bendecir constantemente a través de plataforma de internet para que mucha gente pueda escuchar el Evangelio.
También algunos pastores que estaban participando durante 6 meses por ahí, desde mayo, y algunos están recibiendo persecución por lo que ellos estaban predicando el evangelio. Ellos presentaron a otra persona, decían que yo soy justo por la sangre de Jesucristo y Dios me perdonó todos. Desde aquel tiempo estaba llegando persecución, así decía, ¿no? Es la verdad, porque cuando uno predica la verdad, siempre produce alguien que quiere molestar, quiere hacer persecución, ¿no? Pero nosotros somos más que vencedores, podemos ganar contra engaño de Satanás y también podemos triunfar por la fe para poder salvar las almas a través del evangelio. Por eso estoy muy agradecido al Señor. También hoy en día, a través de CLF, ya está contactando muchos directivos de emisora de radio, que alguna radio está ofreciendo gratuitamente, y también un canal de televisión nos ofreció gratuitamente, aunque será como medianoche, pero es una bendición porque alguno puede ver y también se utiliza en internet también, se queda en internet. Aunque nosotros usamos dinero para hacer transmisión de TNE, Televisión Nacional Evangélica, y también alguna emisora de radio pagando, pero no mucho. Y en este momento más o menos 300,000 pesos, equivale como más de $320 por ahí, ¿no? Pero vale la pena. Nosotros podemos utilizar esta forma de televisión, radio para expandir el evangelio. Doy gracias al Señor porque Dios está abriendo constantemente el camino. Por eso, durante 6 meses yo estaba estudiando para enseñar a los pastores por nombre de estudio bíblico pastoral que hicimos cada noche a las 7 de la noche, ¿no? Ya hasta ayer hemos terminado y Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Primera de Tesalonicenses y hasta ayer Segunda de Tesalonicenses. Y luego yo estoy preparando para crear aula de evangelización, y porque algunos pastores ya recibieron la salvación, pero no saben muy bien cómo puede explicar el evangelio. Por eso desde mañana quiero explicar el tema de quién es Dios. ¿Quién es Dios? También creación, el pecado y el juicio de Dios, la ley de Dios. También el evangelio acompaña la justicia de Dios. Y luego, cómo puede vivir por la fe entre los justos. Entonces llevará más o menos como 10 clases o máximo 20 clases, ¿no? Entonces nosotros podemos enfocar hacia el evangelio. ¿Cómo puede comprender más fácil, entender el evangelio? Y también cómo puede aprovechar para predicar el evangelio a otras personas. Ese es nuestro curso. Porque ya durante 6 meses nosotros hemos tocado muchos libros de la Biblia. Y ahora ya vamos a iniciar sobre detalles del evangelio. Cómo nosotros podemos predicar la palabra de Dios.
Y por eso nosotros ya podemos tocar el tema de eso, ¿no? El libro de Primera de Tesalonicenses y Segundo de Tesalonicenses está hablando y una cosa maravillosa, ¿no? Porque otros libros no están hablando sobre el arrebatamiento. Fuera de el Apocalipsis, no muchos libros están tocando el tema de el Apocalipsis, pero únicamente este libro, ¿no? O Primera de Tesalonicenses y también Segunda de Tesalonicenses está hablando sobre el tema del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tesalónica, después de fundar la iglesia, mejor dicho que después de haber recibido la salvación entre los miembros de la iglesia de Tesalónica, siempre estaba llegando tribulación, angustia, persecución por nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por creer ellos ya estaban llegando esas cosas. Es decir que cuando uno que tenía persecución, tribulación por creer en Jesucristo, únicamente debería tener la esperanza es que venga rápido nuestro Señor Jesucristo al mundo. A veces nosotros olvidamos el tema del arrebatamiento. A veces nosotros no utilizamos la esperanza que nosotros viviremos en el cielo. A veces nosotros confundimos como si fuera que nosotros vamos a vivir eternamente en este mundo. Aunque no podemos vivir eternamente, pero nuestro sentido, ¿no? Queremos quedarnos en el mundo. Pero la verdad que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando sobre el arrebatamiento y también la venida de nuestro Señor Jesucristo y que va a surgir el juicio eterno de Dios. Estas palabras todavía no ha cumplido, pero como está preparado todo. Por esa razón, entre los salvos debería aprender el tema del arrebatamiento. Como dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los murieron en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Según esta palabra, ¿cómo dice? ¿Qué es lo que va a surgir en este mundo después de llamar a los salvos? Después de venir nuestro Señor Jesucristo, será arrebatados todos los que habían muerto en Cristo Jesús, los que se quedan
en el mundo. Los dos juntos transformarán sus cuerpos como si fuera el cuerpo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También subiremos en la nube, se encontrarán a nuestro Señor Jesucristo y vivirán en el cielo. Por esa razón nosotros podemos confiar exactamente, ¿no? Porque en la Biblia está hablando sobre desde principio hasta fin. Por eso nuestro Dios dice que yo soy alfa y la omega, así dice. Entonces, nuestro Dios desde principio existía y también hasta último. Por eso, nuestro Dios no fue creado, sino que existía desde primero hasta último, sin tener la relación de creación de algún Dios. No tenía nada de relación, sino que existía desde primero hasta último. Eso es Dios. Nuestro Dios nos dio la Biblia, el libro de Génesis y también el Apocalipsis. Los dos libros es muy importante para conocer nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, porque en el libro de Génesis está hablando sobre creación. En el mundo hay muchos libros, pero ningún libro está hablando sobre creación del mundo y del universo. ¿Cómo puede tocar el tema de eso? Yo soy creador. Por eso entre los científicos estaban diciendo, este universo, este planeta, por la casualidad, sucedió y existe. Entonces, mucha gente no quiere creer el Creador. No quieren reconocer la obra de nuestro Dios que había creado al universo y a este planeta y también a nuestra vida. Por esa razón nosotros tenemos que saber nuestra vida de dónde venía. Nuestra vida no por la casualidad. Alguien dice que transformó poco a poco de forma de mono. No. Entonces, imagínense, ¿no? Si apariencia si se cambia, como había pegado pelos, pero despegó pelos, y luego había caminado como mono, 4 patas, pero ahora caminando 2 pies. Sí, podemos decir que se puede cambiar apariencia, pero ¿cómo puede cambiar como tipo sanguíneo de nuestra sangre? Sanguíneo de la sangre de ser humano es totalmente diferente que sanguíneo también. Sanguíneo de sangre, ustedes ¿cómo están pensando, no? Si a alguien falta la sangre, entonces puede sacar la sangre de mono y puede inyectar. ¿Cómo va a surgir? ¿Alguien probó? Seguramente 100% va a morir. ¿Por qué? Totalmente diferente ADN, ¿no? ADN de mono y ADN de ser humano, también sanguíneo de sangre de ser humano y de mono, totalmente diferente. Anteriormente, cuando no avanzó tecnología, podía mentir fácilmente. Pero en este siglo, ¿quién puede mentir? Si alguna persona para recibir cirugía y le faltaba sangre, la sangre es la vida, es cierto. Entonces, cuando faltaba la sangre, entonces tiene que buscar a zoológico y para sacar la sangre de mono, cualquier mono, y puede inyectar a cualquier persona. Entonces, ¿cómo va a surgir?
color rojo. Todo se ve como igual, sangre, pero totalmente diferente sangre. Porque totalmente diferente vida. Eso es vida. ¿Es cierto o no? Entonces, desde creación, Dios estaba trabajando. Dios nos dio la vida. También Dios nos dio el espíritu y alma. Según la palabra de Dios, dice que Dios nos entregó el espíritu y alma, dice. Pero el espíritu y alma de ser humano está uniendo. No puede separar los dos. Siempre acompaña alma y espíritu. Junto, dice. Puede recibir a un espíritu o a un alma. Entonces, según la Biblia, ¿cómo dice? Tiene que salvar a un alma o a un espíritu. Según mi entendimiento, ¿no? Tiene que salvar a un alma, así de alma. Entonces, ¿dónde está escrito tiene que salvar a una gallina o a una alma de gallina o de mono? Dios había preparado de plan para salvar el alma de mono o de elefante. No. Significa que después de crear todos los animales, Dios formó como la imagen de Dios. Así dice. ¿Quién puede saber estas cosas? Eso es maravilloso. Dios nos entregó la Biblia para que nosotros conozcamos acerca del Creador y también acerca de su deidad y acerca de su poder. Por esa razón, Dios formó el cuerpo de hombre, de Adán, a través del polvo de la tierra. Por eso cuando la gente se muere, entonces su espíritu y alma, ¿a dónde va? Sí o sí tiene que regresar a Dios. Porque el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro espíritu y alma es nuestro Dios. Significa que el Dios tiene derecho para llamarlo, para sacarlo, para quitar nuestra vida. Solamente nosotros como estamos y diciendo como lo que usamos nuestro cuerpo como arriendo de nuestro cuerpo mientras tanto que Dios nos permita. Arriendo. Significa que arrendando de la casa, ¿no? No es suyo, sino que mientras tanto que tiene contrato de dueño y puede vivir pagando algo. Por eso nosotros estamos usando este cuerpo, ya no tiene que molestar mucho de su cuerpo, ¿no? Algunos están molestando bastante, de primero a su estómago, ¿no? Metiendo helado, metiendo Coca-Cola y metiendo algo grasa de carne de res, ¿es cierto? Y luego se dice que está descompuesto de su cuerpo, teniendo enfermedad y teniendo problemas, teniendo peso ya. Significa que no está utilizando bien. Y un inquilino ya tiene que preservar bien de su ambiente y luego tiene que arreglar algo de su casa, habitación y cocina, etc. Por eso Dios nos regaló este cuerpo mientras tanto que estamos viviendo. Además, ¿quién está controlando de nuestra vida? ¿Sabe que alguien sí para respiración durante 5 minutos, se desmaya y luego pasaría como uno de 15 minutos, desde el cerebro de cabeza muere? Muere. Y luego ya pudre todo de la cabeza y todo cuerpo.
transforma como convirtiendo de agua, líquido, podrido. Por eso sale gran olor. A veces ustedes escucharon el testimonio de Pastor Hijinpa, quien había sido como jugador, quería ser como jugador famoso de Corea del Sur, ¿no? Como representante de los jugadores de fútbol de Corea del Sur, pero cuando él tuvo tuberculosis, fue rechazado de su casa. Al principio, él tenía que buscar su lugar para descansar, para reposar, porque era en el tiempo de invierno. En el invierno de Corea del Sur hace mucho frío. Por eso él se quedó en donde, en la casa de ataúd, así decía, ¿no? Tal vez escucharon esta palabra, ¿no? Usted no puede imaginar la casa de ataúd. ¿Qué es esto? En este siglo todavía tampoco hay en Corea del Sur. Creo que mi esposa no sabe, ¿no? La casa de ataúd, ¿sabe? La casa de ataúd, ¿lo vio? Creo que no lo vio. En mi pueblo había la casa. ¿Dónde? Sí o sí tiene que apartarse de pueblo, donde no hay casas. Como en el campo se queda una bodega. Construyendo una bodega y puso de madera para armar de ataúd. No es ataúd, sino que como una base. ¿Por qué? La tradición de Corea del Sur para hacer ceremonia y de la casa y alza este ataúd sobre de soporte. Soporte es muy grande, grande. Madera grande, soporte grande para soportar de ataúd. Y luego, lado izquierda, uno de 4 o 5 personas tiene que alzarlo. Y lado izquierda también. Por lo mínimo necesita ayudar a llevar un ataúd. ¿Cuántas personas? 8 o 10 personas. Además, cuando alza entre 10 personas este soporte de ataúd, con ataúd, ¿no? Frente sobre el soporte de ataúd, alza la gente como conductor de ataúd. Como un día vamos a ver imagen de video, ¿no? Y esa persona va a tocar campanilla. 간다 간다 나는 간다 así y como y cantando con tristeza, ¿no? Y canta significa que voy ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No sabe a dónde va. Pero ya conjunto, ¿no? Con los que acompañan, los obreros que alza en su hombro por medio de soga y que estaba usando como tipo tela y llevando hasta que llegue una montaña donde está preparando de sepultura, ya caminando, no corre rápido, con tristeza. Y atrás de ataúd que está caminando como si fuera como la gente que estaba llevando soporte con ataúd, ¿no? En aquel entonces la fila de familia de primero y luego atrás de la familia de un muerto y pueblos juntamente estaba llevando a la montaña. Y luego al llegar a la montaña sacando ataúd,
hay dos tipos de sepultación. Una provincia directamente con ataúd puede sepultar. Mete hacia fondo como más de 2 metros de profundidad, y alguna provincia solamente saca de cadáver que atado, vendó de tela, y sacando y dejando hacia directamente en la tierra, y puede tapar todo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando la gente muera, toda la gente se queda tristeza porque está despidiendo de su padre que estaba amando, madre, su hermano. Entonces, cuando va a sepultar y luego pasando tiempo, uno de 5 años, 10 años, ya pudre todo, desapareció. Y luego a veces se necesita mudar la tumba, porque algunas veces puede cambiar objetivo de terreno para edificar algún edificio, entonces tenía que mudar. En aquel momento la gente cava la tumba, pero a veces desapareció todo, hasta hueso ya desapareció. ¿Por qué? Ya transformó como polvo de la tierra. ¿Qué quiero decir? Nosotros fuimos formados dos tipos. Uno es el polvo de la tierra. Porcentaje de nuestro cuerpo, como más de 70 o 80% son agua, líquido. Por eso cada día tenemos que tomar agua. Es muy importante para mantener nuestra vida y salud. Tiene que tomar agua. Alguna persona no quiere ir al baño, por eso no quiere tomar agua, ¿no? Me molesta mucho, voy a ir al baño, por eso no tomo agua. Es una persona negligente que está llevando como tontería, ¿no? Porque si usted tiene que mantener agua, hay que tomarlo para mantener la vida. Y luego nosotros tenemos espíritu y alma. ¿Qué es esto? Es invisible, pero existe. Por eso únicamente los seres humanos tienen religión. Busca al Dios. ¿Dónde está mi amo? ¿Dónde está mi creador verdadero? Por eso cuando nosotros hemos visto de la religión antepasado de Corea del Sur, ¿no? Y algunos estaban creyendo a la roca, al árbol que había muerto, que se secó, y también solamente adorando al sol, a la luna, pidiendo a los ídolos como bendiciones. Pero imagínense, ¿no? Entre los animales, en zoológico, hay muchos animales. Ellos, el día domingo va a hacer el culto. Vamos a unir juntos. Mono venga, elefante venga, serpiente venga. Y nosotros tenemos que defender nuestro derecho animal. Nuestro derecho animal, es decir que y ser humano cada día está viniendo para ver a nosotros, pero nosotros también tenemos que tener tiempo de descanso, ¿es cierto o no? Amén. Entonces nosotros no podemos defender nosotros mismos, entonces vamos a orar al Señor para que nos ayude. Amén. Antes de orar al Señor vamos a alabar. Ya, elefante de primero tiene que alabar. ¡Bú! ¡Bú! Si surge el culto de los animales, nunca había visto. ¿Por qué? Ellos cuando mueran se termina de sus vidas. No hay futuro. Pero ser humano únicamente hay vida como después de morir.
Eso es la vida espiritual. Pues cuando muera la gente, sí o sí tiene que recibir castigo eterno. Por eso está buscando al dueño. Porque el dueño es creador, quien había dado a nosotros la vida. Entonces, por la Biblia, Dios estaba hablando, demostrando, manifestando, para que todos los hombres del mundo conocieran a nuestro Dios. Pero entre muchos hombres están desconocidos a nuestro Dios. Por eso existen muchos como, ¿cómo se dice? El que no cree en Dios, ateos. Creo que en Chile hay muchos ateos. Qué raro, ¿no? En diferentes países de Sudamérica, Centroamérica, la mayoría de gente están teniendo religión y buscando a Dios, pero hay muchos ateos en Chile. Significa que no quiere reconocer que existe nuestro Dios. Entonces, ¿quién puede tener esta fe? Veamos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, el versículo 2, así estaba hablando una palabra, ¿no? Como dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, así dice. Significa que la fe es como regalo de Dios. Viene de Dios esta fe. Para poder creer en Jesucristo es mi Salvador. Entonces, para tener la fe en Jesucristo, ¿quién tenía que trabajar? ¿Quién tenía que trabajar? Nuestro Dios. Por apoyo del Espíritu Santo del Señor. Por eso cuando se ha arrebatado al cielo todos los salvos, un día, ¿no? ¿Dónde está el Espíritu Santo del Señor en el mundo? Porque el Espíritu Santo del Señor se queda en el corazón de los salvos. Pero todos los salvos serán arrebatados al cielo. ¿Dónde está el Espíritu Santo del Señor? No se queda nada el Espíritu Santo del Señor. Por eso no puede creer en Cristo Jesús. No puede creer. Aunque quiere creer, pero no puede creer. Quiere ser salvo, pero no puede ser salvo. ¿Por qué? Ya se terminó, se acabó. Es decir, que cuando regresa por segunda vez al mundo nuestro Señor Jesucristo, se acabó del tiempo de recibir la salvación. Por eso, en este siglo, en este momento todavía Jesucristo no ha venido al mundo. Ya ahora está tiempo de la gracia del Señor. Anteriormente, ¿no? Antes de iniciar pandemia de coronavirus 19, nosotros no podíamos imaginar para unir entre los pastores cada noche. ¿Cómo puedo decir que cada noche yo puedo enseñar la palabra de Dios con los pastores? Es difícil, es imposible, porque todos los pastores están ocupados de trabajo y de su iglesia, explicando, predicando, haciendo culto, ¿no? Pero de repente está llegando pandemia. Está parado de culto presencial. En aquel entonces toda la gente puede ver Facebook, YouTube y también puede conectar de Zoom y puede escuchar la palabra de Dios. Dios está dando la gracia y misericordia para poder escuchar el Evangelio. Por eso se ve, es una maldición, ¿no? Surgiendo de coronavirus, pero transformó como la bendición
para poder escuchar el Evangelio, mucha cantidad. En este momento también, la semana pasada, ¿no?, entre todo el mundo, más de como 670 televisión, emisora de radio, hizo transmisión de predicación de Pastor Uxuba, y se dice que como más de 2.000 millones de personas podían obtener de escuchar la palabra de Dios. Significa que en este momento Dios está utilizando su siervo Pastor Uxuba, especialmente en Estados Unidos. También al llegar del tiempo de Navidad, va a hacer transmisión de presentación de Coro Gracia. Muchos canales están aceptando de presentación de Coro Gracia. Está siendo más famoso que antes. Significa que Dios está dando mucha bendición. ¿Quién puede tener fácilmente esa fe? Por la gracia de Dios, los que recibieron la misericordia de Dios. También, ¿quién puede creer el tiempo de arrebatamiento? El que recibe la gracia del Señor. Teniendo esa fe, mi vida no se queda eternamente en ese mundo. Por eso yo voy un día al reino de Dios. ¿Cómo sucederá? Ya, el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 16, así dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Significa que cuando llega el tiempo de terminar del mundo, Dios va a mandar al arcángel, como arcángel es como jefe de los ángeles, para que mande gran mandato para que toque trompeta de Dios entre los ángeles. Por solo mismo tiempo toca trompeta. En aquel entonces, los que murieron en Cristo Jesús se resucitarán, y también los que se quedan en este momento entre los salvos se han transformado como el cuerpo de resurrección y subirán. Por sí mismos no pueden subir. Por eso, captura por el poder de Dios, lleva al cielo. Ese es el arrebatamiento. No sé muy bien cuándo va a surgir este tiempo, pero según esta palabra, segunda de Tesalonicenses, está hablando algo de señal. Veamos. Capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, así dice. El versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Significa que entre los salvos, cuando escucha estas palabras, no deberá tener miedo. ¿Por qué?
Dios, cuando puede enviar al Señor con los ángeles, en aquel entonces nosotros ya tenemos la salvación. Por esa razón, cualquier momento que venga, ya está listo para ser arrebatado. ¿Cuál era clave? Clave es lo que nosotros recibimos, el perdón eterno por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 3, como dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya, por eso ahora está hablando algo de señal antes de surgir el tiempo posterior, que venga Jesucristo por segunda vez, habría levantado un hombre, como dice, el hijo de perdición, dice. Nosotros llamamos eso como anticristo. Ya, el versículo 4, como dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Significa que este hombre, cuando haya levantado como anticristo, él tiene que sentarse en el lugar del templo de Dios, dice. Ya fue independizado Israel en el año 1948, el día 14 de mayo, pero todavía no ha levantado el templo de Dios de Jerusalén nuevamente. Por eso ahora ya algo que necesita surgir antes de venir Jesucristo. Porque para cumplir esta palabra, sí o sí, levantar el templo de Dios en Jerusalén. Esa es una condición. Por esa razón, ya un día ustedes podrán escuchar la noticia antes de morir o después de morir, no sé muy bien, pero un día ustedes podrán escuchar la noticia, dice que ahora nosotros tenemos oportunidad de edificar el templo de Jerusalén. En aquel entonces ya tiene que pensar, ya pronto va a venir Jesucristo. Por eso ahora poquito falta. Está cumpliendo toda la profecía, pero está quedando falta poco. Por eso, según documental de Israel, está hablando, ¿no?, que está preparado todo material. Hay escuela de los que enseñan acerca de ofrenda para los levitas. Ya estaban escogiendo entre los descendientes de tribu de levitas y también están preparando materiales para edificar todo. Y también ellos están teniendo candelabro de oro que está hecho ya. Significa que entre todos los israelitas están teniendo la esperanza para que sea derrumbado el templo de musulmán que está quedando en el lugar de Jerusalén. Y cuando haya derrumbado, de repente ellos van a edificar el templo de Dios. Ya está listo material. Yo he visto de este video. Significa que ya nosotros podemos sentir, pero alguna cosa va a surgir, como dice el versículo 5, así dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Significa que
ahora está deteniendo para que establezca el tiempo de hijo de perdición, ¿no? Entonces, ¿quién está deteniendo? El Espíritu Santo del Señor. ¿Para qué? Para que nos da el tiempo para los gentiles que reciban la salvación. Ustedes cuando vieron el partido de fútbol y primera parte de juego de fútbol, ¿cuántos minutos va a jugar? ¿Alguien sabe? 45 minutos. Y segunda parte, 45 minutos. Pero depende de refre y puede dar más tiempo. ¿Cómo podemos decir este tiempo? El tiempo añadido. Entonces, y puede calcular anteriormente, depende de juez de fútbol, podía dar poco más largo. Hoy en día no puede hacer, depende de su deseo, ¿no? Porque está calculando cuánto tiempo estaba parado. Alguien que se cayó, alguien que tuvo accidente de su rodilla y está disminuido de tiempo, ¿no? Por eso se calcula todo y aumenta. A veces puede dar 5 minutos, a veces puede dar como 10 minutos, máximo como 10, pero no va a dar 50 minutos. ¿Es cierto o no? ¿Vio una vez que tiempo añadido, tiempo extra y una hora? No, más de 45 minutos, es absurdo. Pero ahora, después de descender el Espíritu Santo del Señor, para expandir el Evangelio está parado el tiempo de Israel. Mientras tanto que está parado de tiempo de Israel, que reciba la salvación, está deteniendo el tiempo de hijo de perdición. Por eso, nadie sabe cuándo va a iniciar otra vez cálculo de tiempo de Israel. Por eso, según los teólogos dicen que cuando haya tenido 7 años de tribulaciones, va a regresar esta bendición, el Evangelio, a Israel. Así es. ¿Por qué? Entre los gentiles nadie tiene el Espíritu Santo de Dios en sus corazones. Por esa razón, va a regresar esta bendición de salvación a Israel. Por eso, entre los israelitas recibirán la salvación por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También está apareciendo esta noticia en el libro de Romanos, capítulo 11. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros ya somos luz, somos hijos de Dios. No debería tener nada de temor. Solamente nosotros tenemos que creer que va a surgir un día. Pero mientras tanto que estamos viviendo, ¿por qué Dios nos da esta bendición? Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros tenemos para servir al Evangelio. En este momento, Dios está bendiciendo al mundo a través de Pastor Oxuba, que está predicando el Evangelio, y también en este país Chile. Creo que Dios va a trabajar fuertemente. Por eso nosotros hemos comprado una computadora, ¿no?, que está haciendo transmisión cada mañana. Y también en mi habitación yo quiero instalar una computación más para que cada día quiero hacer transmisión de predicación de los pastores en vivo. Hoy en día estoy calculando, ¿no?, usando plataforma de Zoom, capturando de predicación de YouTube, fácilmente puede hacer transmisión. ¿Para qué?
que vea a alguien, que escuche. Entre como una persona o dos personas se puede comprender el evangelio, mientras tanto que se ve, ya es una bendición. Significa que mientras tanto que estamos viviendo en este mundo hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo, con toda la manera buscamos predicar el evangelio, para transmitir el evangelio, para llevar el evangelio hasta confines de la tierra. Por eso espero que todos los hermanos juntos vamos a invitar, vamos a trabajar, vamos a servir al Señor. Creo que Dios va a bendecir en nuestra vida. Así terminamos en esta mañana. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos amó por medio de su Hijo amado. Le cargó todos nuestros pecados para que muriera Jesucristo en la cruz. Muriéndose en la cruz, derramando toda la sangre, con su sangre nuestros pecados fueron perdonados. Por eso después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, ya Dios nos avisa que nosotros no tenemos pecados, somos justos. Esta fe no de nosotros, sino del regalo de nuestro Dios. También espero que el Señor tenga misericordia de otras personas, bendiga al mundo, especialmente a este país Chile, para que reciban la salvación mucha gente, Señor. También desde mañana hasta sábado constantemente nosotros queremos abrir estudio bíblico pastoral con el tema de clase de evangelización. Espero que el Señor nos ayude, espero que el Señor nos acompañe. También Dios, espero que el Señor nos envíe los pastores o los hermanos para que nosotros podamos compartir la palabra del Señor. Gracias, Señor, y bendiga también su siervo Pastor Subán para que tenga salud y ánimo, para que dirija bien a nuestra misión Buenas Nuevas. También bendiga cada uno de los miembros de Coro Gracia, para que ellos también puedan alabar al Señor con todo corazón. Y también espero que bendiga a todos los hermanos que están participando en este culto. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, así terminamos.